Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada familia. Acá seguimos compartiendo con ustedes en este mismo día. Compartimos sobre el encuentro con los avivadores, una serie que hemos comenzado y estamos compartiendo de George Whitefield, del gran avivamiento que había sobre este hombre que impactaba o impartía las palabras del Señor y impactaba con la palabra del Señor las vidas, las almas. Algo tan maravilloso que Dios hacía por medio de George Whitefield, y su ministerio estaba cada día más en crecimiento. Había un crecimiento cada día mayor, la cual en esta hora te comparto el capítulo 41 del encuentro con los avivadores. Y dice el título: George salió a las calles porque los edificios eran demasiado reducidos. Entonces, de tal manera es que él tenía que salir a las calles, de tal manera que él tenía que predicar en la calle. ¿Por qué? Porque los edificios eran muy pequeños para la multitud de que Dios atraía por medio de él. Y dice así: George predicó en toda la región a multitudes tan grandes que dejó al partir los estruendos del avivamiento. Tanta gente se amontonaba para escucharlo día tras día que cuando finalmente dejó Filadelfia, una compañía de más de 200 hombres a caballo lo escoltaron fuera de la ciudad hasta su destino, donde las multitudes continuaban buscándolo. George predicó a audiencias enormes por todo Maryland, Virginia y las Carolinas, incluso en las zonas escasamente pobladas. Gloria a Dios. Era lo que Dios hacía por medio de este hombre, pero este hombre tenía ese impulso, este hombre tenía ese despertar en él, este hombre tenía esa gana de predicar, este hombre no se paraba o no pasaba por cualquier lugar sin antes dar una palabra del Señor. O sea, estaba dispuesto en todo tiempo, en todo momento para hablar, para impactar, para impartir. Era comunicativo de la palabra del Señor. Y dice que una compañía de más de 200 hombres lo escoltaron. Era tanto el avivamiento que este hombre tenía que la gente lo escoltaba y lo llevaban a los sitios. ¿Por qué? Porque le gustaba estar con él, le gustaba estar con George Whitefield porque le transmitía una paz. Amén. Y dice: en los siguientes 5 meses George consiguió volver a Georgia, donde predicaba varias veces por día y recaudaba dinero para el hogar de huérfanos. Este predicaba varias veces al día, no predicaba no que va a predicar un solo sermón, no predicó más, no, él predicaba varias veces al día. Y dice que seguía recaudando los fondos para el hogar de huérfanos que él se había dispuesto a hacer para los niños que en aquella ciudad o en aquel poblado, en aquella zona donde por causa de la guerra, por causa de tantas cosas que pasaban, había muchos niños huérfanos. Y eso fue algo que le tocó su corazón y dijo: no, debo hacer una casa de hogar para los niños. Y de tal manera que a eso se dedicó hasta que logró hacerlo. Más adelante estaremos viendo dónde está esa casa y si todavía está en estos momentos en la estructura y todo eso. Entonces dice así: dice, George consiguió volver a Georgia, donde predicaba varias veces por día y recaudaba dinero para el hogar de huérfanos. Llegó a Savannah en enero de 1740 y de inmediato se puso a trabajar. Eligió un predio para el orfanato de 202.34. Dice, donado por las autoridades de la ciudad. Eligió un terreno a 16 kilómetros al norte de Savannah y lo llamó Hogar Bethesda para niños en 1773. Un terreno que le donó el gobierno en ese momento, se lo donó el gobierno para que construyera aquel hogar tan hermoso que iba a darle abrigo a tantos niños que, Dios mío, le toca vivir o dormir o comer en la calle porque no tienen dónde ir. Pero Dios tocó a este hombre para que este hombre empezara a construir aquel hogar. Entonces dice así: 3 años después de la muerte de George,
Bethesda se redujo a ceniza. Mira lo que aconteció. Que 3 años después que él murió, se redujo a cenizas. Pero fue reconstruido y todavía funciona. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Dios siempre va a colocar gentes en la obra, porque la Biblia dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces dice, envía obreros a la mies. Entonces Dios va a colocar obreros que decidan luchar para que las cosas que Dios ordena o que Dios permite que se construyan para beneficio de otras personas que verdaderamente lo necesitan, pues Dios va a colocar otras personas para que lo vuelvan a levantar. Porque lo que viene de parte de Dios nunca será destruido. Siempre va a continuar. Entonces dice que se redujo a ceniza, pero fue reconstruido y todavía funciona. De hecho, es el hogar para niños más antiguo de Estados Unidos, que está en funcionamiento. Gloria a Dios. Ese es el hogar más antiguo que hay en Estados Unidos, para huérfanos. Y hasta hoy está en funcionamiento. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso es Dios! Dice, según el autor Edward Cashin, la historia de Bethesda es la historia de Savannah, donde estaban los indígenas. Se debió hacer un camino para que el sitio fuera accesible antes de que comenzaran la construcción. Y conseguir mano de obra adecuada y provisiones fue un desafío. O sea, siempre las cosas que te cuestan para obtenerlas valen la pena. Valen la pena porque van a ser de bendición cuando a ti te cuesta o se te hace difícil obtener algo. Te va a costar, pero lo vas a valorar más y eso va a ser de mayor bendición. Entonces dice, había pocos trabajadores disponibles para la enorme tarea. Y Jorge tuvo que contratar carpinteros y albañiles, mamposteros y trabajadores para hacer el camino de poblaciones distantes. Finalmente la construcción comenzó y para marzo Jorge anotó en su diario, casi 40 años están a mi cuidado. 40 niños, perdón. Casi 40 niños están a mi cuidado y cerca de 100 bocas reciben alimento a diario de nuestro almacén. ¡Wow! Era maravilloso. Era alimentar 100 bocas, 100 personas que diario iban a comer en aquel lugar. Diario 100 personas eran alimentados en aquel lugar y era Dios que le proveía a Jorge Whitefield. Era Dios, porque Jorge Whitefield no era un empresario. Jorge Whitefield no tenía un ingreso por otro lado, solamente Dios. Entonces dice así, el gasto es grande, pero estoy persuadido de que nuestro gran y buen Dios me permitirá costearlo. Gloria a Dios. Eso es confiar, eso es creer. Cuando tú confías, cuando tú crees, hay algo tan maravilloso que Dios abre puertas. Amén. Dice, Jorge también esperaba que los amigos adinerados de Gran Bretaña y de Estados Unidos brindaran apoyo y que los comerciantes locales donaran provisiones y servicios. Sin embargo, no ocurrió exactamente como él había planeado. Y se vio forzado a embarcarse en otra campaña de predicación para recaudar los fondos necesarios. Algunos pensaban que la empresa había sido mal planificada, pero Jorge mantenía su confianza en la guía de Dios y confiaba en la divina provisión. La carga financiera de Bethesda lo iba a acompañar por el resto de su vida. Claro, porque Jorge Whitefield, y esto no lo hace todo el mundo, Jorge Whitefield estaba colocándose una carga en su espalda que él tenía que cargar. ¿Por qué? Porque él era el líder, él era el que había formado este lugar o había mandado a construir, porque Dios se lo colocó a él. Y como Dios se lo colocó a él, pues Dios le suplía. Dios nunca lo dejaba en vergüenza. Hasta hoy se habla que es el edificio más antiguo en Estados Unidos de huérfanos, hecho por los obreros, los trabajadores de Savannah, donde Jorge Whitefield fue guiado por Dios para que construyeran este edificio. Dice, estaba siempre endeudado y recaudaba una ofrenda por la causa cada vez que predicaba.
O sea, cada vez que él predicaba, él trataba de reunir una ofrenda ¿para qué? Para llevarle a estos niños que necesitaban una ayuda. Dice, con energía y celo infatigable, George comenzó otra campaña y se dirigió hacia Pensilvania, donde su popularidad y la demanda de sus prédicas crecía continuamente. Mientras Jorge supervisaba la construcción de Bethesda, que es Bethesda, en Georgia, Franklin y otros colaboradores se encargaban de la construcción de un salón de reuniones, lo suficientemente grande como para albergar las multitudes que acudían a escuchar a George. El salón se convertiría más tarde en la sede de la Universidad de Pensilvania. Gloria a Dios. Dios es maravilloso y este hombre tenía un avivamiento tan poderoso, tan tremendo, es que no habían lugares o edificios donde podía contener o que pudieran entrar tantas personas a la vez para escuchar a predicar a George Whitefield, porque era el avivador, uno de los avivadores más grandes en ese momento, en ese tiempo, y es poderoso lo que Dios hacía. Entonces dice que esto empezaron a crear, a construir un salón grande para albergar, para que pudieran entrar todas las personas a las cuales él reunía en sus prédicas. Y dice que después se convirtió en una sede de la Universidad de Pensilvania. Dice, cuando George regresó a Filadelfia, se hospedó con Franklin. Y aunque no compartían una fe idéntica, se tenían una altísima estima y respeto mutuos. Franklin siguió publicando los sermones y los itinerarios de prédica de George, y George siguió garantizando que las publicaciones del editor fueran éxitos de venta. Este hombre, Franklin, era el dueño del periódico y era el que se encargaba de publicar las prédicas, los sermones de George Whitefield. Era quizás un negocio porque se vendía mucho por las prédicas, pero se suscribía mucho a su canal o a su periódico, y así George también ganaba publicidad. Entonces ya la gente lo conocía, la gente iba donde George iba a predicar, y George Whitefield tenía que reunir como fuera fondos para el hogar de niños, porque se había colocado una responsabilidad encima, una responsabilidad a la cual él tenía que salir adelante con ella, porque si Dios te da la dirección y te dice, vas a hacer esto, pues créeme que Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Siempre te va a proveer, siempre te va a colocar una persona que te apoye. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar en vergüenza al que cree en Él, el que confía en Él. Si hoy por hoy, hasta hoy, dice la biografía, hasta hoy todavía existe ese edificio y es uno de los edificios más antiguos del hogar de huérfanos en Estados Unidos. ¡Qué bendición! Es una maravilla. Entonces nosotros debemos creer, confiar, pelear la bendición, creerle a Dios. Y sobre todo debemos predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Estar dispuesto a predicar la palabra del Señor. Estar preparado en todo tiempo. Es tener una disponibilidad en nuestros corazones para así hablar la palabra de Dios. Y que la palabra del Señor impacte la vida. Que la palabra del Señor empiece a quebrantar las vidas. Que la palabra del Señor empiece a obrar en vidas, en familias, hogares, ministerios, matrimonios. Porque los matrimonios están siendo atacados en este tiempo. Están siendo destruidos. Los jóvenes se están yendo a las calles a consumir droga, a caer en prostitución. Las jóvenes, los jóvenes están cayendo en el homosexualismo, en el lesbianismo, las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un liderazgo en el hogar y porque no hay una verdadera búsqueda de Dios. Entonces necesitamos llenarnos de Dios y ir a impactar las naciones, impactar la vida donde Dios nos lleve, pero tener un corazón dispuesto donde Dios es el que hace milagros. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, y esto fue un encuentro con los avivadores. Bendiciones.